Eugenio de Andrade es el poeta portugués más conocido en España después de Fernando Pessoa. Pero Eugenio de Andrade no fue solo un poeta, sino también un prosista excepcional, aunque de su obra en prosa se sepa menos. Ahora, con el título de A la sombra de la memoria, Martín López Vega, escritor asturiano de muy plurales saberes y dedicaciones, acaba de traducir una muestra de la obra en prosa de Andrade. Martín, tú conociste personalmente a Eugenio de Andrade. ¿Qué nos puedes decir de él? Mi relación con Eugenio Andrade comenzó siendo epistolar, porque era una persona extremadamente cordial y que siempre respondía a los libros que se le enviaban y a cualquier carta que le enviases. Luego fue casi telefónica. Durante el año que yo fui Erasmus en Braga, estuve muchas veces a punto de ir a verle. Y aunque yo iba mucho a Oporto, porque nos íbamos a pasar el fin de semana muchas veces de un poco de juerga a Oporto con otros Erasmus, la verdad es que nunca llegué a llamarle, porque me apetecía más la fiesta que conocer al poeta, la verdad. Aunque él era mucho más cordial que yo y de vez en cuando me mandaba una postalita diciéndome: llámeme, que siempre estoy en casa, lo que desde luego no ocurre con usted. Y finalmente ya después de eso, años después, sí que fui a visitarlo y le vi, pero no le conocí. Estuve con él una tarde, fue extremadamente cordial y nos intercambiamos libros y todas esas cosas cordiales, pero no puedo decir que le conociera. Dice Andrade en este libro que las ciudades son como las personas, tienen sus secretos y a veces los guardan muy bien guardados. Andrade quiere transmitirnos los secretos de Oporto. Ese secreto lo encuentra en las casas que entre la catedral y la Ribeira se apoyan unas en otras como los acróbatas del circo, en ese puente de hierro que parece la Torre Eiffel tumbada, en una calle, a pesar de su decadencia, digna de Florencia, la Rúa das Flores, en las palmeras del Paseo Alegre y en los atardeceres de la Foz, en la Torre de los Clérigos, alta y de niebla, que se alza sobre el río. Andrade, para evocar Oporto, le bastan 4 pinceladas de intuición, erudición y magia. Aunque Oporto es la ciudad más presente en este libro, a mí las páginas que más me gustan son las que les dedica Coimbra, que comienza diciendo: como todo el mundo, yo también pasé por Coimbra. Ahí habla de su juventud y yo siempre que pienso, cuando hablan de prosa poética, siempre pienso en la prosa de Eugenio Andrade y pienso especialmente en esas páginas que le dedica Coimbra, porque tienen una intensidad mayor que la de muchos poemas, y esa intensidad con la que habla de la juventud y con la que habla de su paso por Coimbra, no tanto de sus estudios como de su descubrimiento de todas las cosas que se descubren en la juventud. Yo creo que son las páginas más intensas que ha escrito Andrade, tanto en prosa como en verso, y son las fundamentales de este libro. Eugenio de Andrade visitó Asturias en 1988 y muy pronto fue traducido al asturiano. ¿En qué crees tú, Martín, que ha influido Andrade en los escritores de lengua asturiana? Yo creo que hay una conexión entre Asturias y Portugal que está donde más clara se ha visto reflejada es en la poesía. Eugenio Andrade ha sido el verdadero padre de la poesía contemporánea en asturiano, porque hay una raíz campesina inevitable en la cultura asturiana que también está en Eugenio Andrade y que también está en cierta poesía irlandesa, sobre todo en Seamus Heaney, pero que es un poeta que se ha descubierto más tarde y que ha influido sobre todo, por ejemplo, en los últimos libros de Berta Piñán. Pero Andrade está muy presente desde el principio. Enseguida Antón García traduce uno de sus libros, Xoán Bello le homenajea en otro título, Pablo Antón Marín Estrada en sus poemas en prosa recuerda mucho el estilo de Andrade. Hay una conexión que va más allá de lo poético, que está casi en lo ideológico profundo de la forma de entender Asturias y de la forma que tenía de entender Portugal Andrade cuando recordaba y decía que lo mejor de Portugal todavía olía a establo, y yo creo que eso es lo que se ha traducido en la poesía contemporánea en asturiano. Martín, junto a tu traducción de las prosas de Andrade, acabas de publicar este libro de poemas Extracción de la piedra de la cordura. ¿Tiene algo que ver este libro con la poesía de Andrade? Yo creo que Eugenio Andrade es el poeta que todos nunca seremos capaces de ser, porque toda obra se va construyendo al principio amontonando, y lo grande de la poesía de Andrade es que está hecha a base de devastar y de eliminarlo todo hasta dejar solo lo esencial. Entonces es el poeta que a lo mejor llegamos a ser con 90 años y del que todos intentamos estar en camino de ser. La influencia, no lo sé. Decía hace poco Manuel Rivas en una entrevista que no se deben citar a los autores que nos influencian porque ellos no tienen la culpa de lo que nosotros hacemos con la lectura que hacemos de ellos. A mí Andrade es uno de los poetas que más me gusta y me imagino que algo habrá quedado, pero él no tiene la culpa.
A la sombra de la memoria puede considerarse un libro de viajes. Tú, Martín, eres autor de varios libros de viajes, empezando por Cartas portuguesas y siguiendo por el que yo prefiero, Los desvanes del mundo. ¿Tiene alguna influencia Eugenio de Andrade en esta parte de tu obra? Hay una cosa que hace Eugenio de Andrade y que a mí me gusta mucho y me gustaría haber conseguido repetir. Y es que cuando habla de una ciudad, no escribes sobre esa ciudad, o cuando hace un texto de viaje, no hace realmente un relato de viajes, sino que la ciudad por la que pasa, la ciudad en la que está, son el paisaje en el que ocurren otras cosas. Cuando habla de Coimbra, él no está hablando de Coimbra, está hablando de su juventud, de las cosas que le pasan ahí, de sus descubrimientos. Cuando habla de Oporto, habla de las cosas que se consolidan en la madurez, habla también de esos descubrimientos posteriores. Y eso yo creo que es lo fundamental de su prosa y lo que creo que debe ser tanto un buen poema o un buen relato, aunque hable de una ciudad. O sea, la ciudad debe ser el paisaje solo y en el que transcurran cosas. Yo creo que eso es lo fundamental de Andrade y lo que a uno le gustaría ser capaz de repetir. Toda la obra de Eugenio de Andrade es de algún modo autobiográfica. Cada uno de sus libros añade una pieza más a un autorretrato que es a la vez un retrato de cada uno de nosotros. Por eso creo yo que en su poética afirma lo siguiente: la ambición mayor del quehacer poético fue siempre la misma. Ecce homo, parece decir cada poema. He aquí el hombre, he aquí su efímero rostro hecho de millares y millares de rostros, todos ellos espléndidamente respirando en la tierra, ninguno superior a otro, separados por 1001 diferencias, unidos por 1001 cosas comunes, semejantes y distintos, parecidos todos y cada uno de ellos único, solitario, desamparado.